Hablamos precisamente del partido Podemos. La popularidad de este movimiento entre los españoles ha ido en aumento, tanto que una encuesta hecha en el mes de febrero por la firma Metroscopia otorgaba al partido un 27% de intención de voto, superando al Partido Popular Español, que contaría con un 20,9%, y al PSOE, que tendría un 18,3% de la intención de voto. Quiero saludar en nuestros estudios en Washington a Héctor Chamis, profesor del Centro de Estudios Latinoamericanos de la Universidad de Georgetown, columnista del diario El País y quien mucho ha escrito sobre populismo, sobre el partido Podemos. Muy buena tarde, bienvenido. Gracias, Idania. Buenas tardes. Un gusto estar con usted y con NTN 24, Canal de las Américas. Un placer. Igual para nosotros tenerle. Quiero saludar en nuestro estudio a Jairo Libreros, analista permanente de NTN 24, que también nos acompaña en la tarde de hoy. Jaldo. Idania, muy buenas tardes. Igual. Doctor Chamis, yo quiero comenzar con usted y preguntarle por qué está de moda Podemos en España, por qué ha aumentado esta puntuación sensiblemente y por qué pareciera convertirse en una opción política real. Bueno, Podemos recoge un descontento social producto de la crisis económica, producto del desempleo, particularmente entre los jóvenes. Podemos se presenta a sí mismo como un partido esencialmente de oposición, con un lenguaje atractivo, la casta contra los ciudadanos. Podemos se hace el representante, se presenta como el representante de los ciudadanos, y eso en un contexto de crisis es atractivo. Entonces, no es tan casual que haya subido en las encuestas. Veremos cómo sigue eso también. Siempre con los partidos radicalizados y que son antisistema, los electorados tienden a gustarle esos tipos de partidos cuando son oposición, para decir cosas, para criticar. Pero lo miran de otro modo cuando esos partidos tienen probabilidades reales de ser gobierno. Cuando se trata de gobernar, los electorados tienden a ser bastante más conservadores que cuando se trata de un partido en oposición. Ahora, usted describe de alguna manera el caldo de cultivo donde este tipo de movimientos de alguna manera se hace fuerte. Ahora, le pregunto a Jairo Libreros, que nos acompaña en el estudio, ¿es tan difícil que se mire a lo que ha sido y es el resultado de gobierno de tipos de movimientos como Podemos? Es decir, mirar hacia Venezuela, por ejemplo, o hacia... quedémonos en Venezuela, que es un caso particular y donde hay un vínculo y una relación particular con Podemos y sus miembros, por lo menos con sus dirigentes. Y Dania, yo de pronto retomaría las palabras del profesor Chamis en el sentido de la justificación de esta situación. Sin duda el descontento popular con la democracia, como ocurrió en Venezuela o como ocurre en cierta medida en América Latina, yo creo que es uno de los causantes de esta situación. Hay que tener en cuenta, por lo menos en el caso venezolano, como más del 62% en la década pasada de los venezolanos no estaban conformes con la democracia, consideraban que el sistema democrático liberal no entregaba garantías para resolver problemas relacionados con la pobreza, con la inseguridad y de manera particular con la justicia. Si uno mira las lecturas del Latinobarómetro, esa famosa encuesta que desde el año 2011 publica unos datos muy valiosos, no solamente para entender lo que es América Latina, sino particularmente para medir la temperatura del buen gobierno, pues uno se lleva unos choques muy fuertes: 93% de impunidad, una pobreza muy alta, el segmento entre 16 y 26 años son los jóvenes que más se alejan del tema de la democracia, y eso termina siendo utilizado por un segundo motivador, Idania, que es muy claro en Venezuela y que muy seguramente se va a trasladar a España y a otros países, porque la frase Podemos o la palabra Podemos se utiliza constantemente, y eso está relacionado con el apetito de riesgo de ciertos líderes
con tintes autoritarios, son conscientes que pueden manipular los anhelos nacionales, las necesidades de la sociedad civil y crean un discurso en el cual atacan los partidos políticos que vienen en crisis desde hace muchos años, consideran que los gobiernos son absolutamente corruptos, incapaces, que no están para brindar ese tipo de garantías, buscan desconocer las autoridades nacionales y de manera particular las autoridades financieras que terminan siendo el sustento no solamente para los giros fiscales, sino particularmente para buscar créditos o asistencia técnica que permita salir de los problemas de la democracia. Ahora, profesor Chamiz, quizás esta subida en las encuestas, esta posibilidad cierta de moverse dentro de una opción política real, ha llevado a los españoles a esta proliferación de videos, de investigaciones en relación al partido Podemos, a sus vínculos con el chavismo, a la relación de Iglesias y Monederos con Hugo Chávez y ahora con Maduro? Sí, es una historia curiosa. En general a mí me preocupa menos que a muchos otros. El origen de estos líderes es enteramente universitario y luego viajaron y se interiorizaron de la realidad política de Venezuela, de Ecuador y de Bolivia. Participaron en tareas importantes de, bueno, asesoría o consultoría, pero básicamente estuvieron involucrados en la escritura, en la redacción de las constituciones de esos países y de pronto es como si hubieran descubierto una dimensión desconocida para ellos, que era, bueno, la dimensión popular, la gente en las calles, las movilizaciones, la apelación a un concepto de pueblo, que es complicado de hacerlo, quién es el pueblo, una noción de mayoría permanente o un deseo de construcción de una mayoría permanente, que es lo que caracteriza tanto al chavismo como al gobierno de Correa y al gobierno de Morales, y que lamentablemente siempre termina en una composición autoritaria del poder, porque la mayoría es transitoria por definición y la democracia requiere la protección de los derechos de las minorías. Yo lo que digo, y creo que lo dije el domingo último en mi columna en El País, es que en una densidad institucional más importante como es la española y como es la europea, no va a ser tan fácil reproducir esas formas políticas, inclusive para Podemos, aun si fuera el caso que ganara la elección y se constituyera en partido de gobierno. Ahora, quiero repreguntarle por qué a usted le preocupa menos que a los demás. Me preocupa menos porque en realidad, si uno mira la política global, uno diría, bueno, todos tomamos partidos, todos votamos de alguna manera, aún en aquellos distritos donde no votamos y aún en aquellos países donde no tenemos ciudadanía. Todos participamos, todos tenemos una preferencia y la política está tan internacionalizada que en realidad no comienza con Podemos, esto de ir a un país, involucrarse, recibir recursos, volver a otro país, al país de origen, que es España en este caso, y con esa experiencia y con los recursos. En realidad uno podría pensar que las transiciones democráticas en América Latina, e inclusive la española en los 70, ocurrió con un buen grado de participación de instancias políticas internacionales, ya sea la internacional democristiana o la internacional socialista en el caso de España, y que eso supuso ideas, recursos, viajes, contactos, discusiones. Eso a mí me preocupa menos que el hecho que Podemos intenta reproducir una opción autoritaria finalmente y que pienso, conociendo el sistema político español, que la propia densidad institucional española, los pesos y contrapesos, el vigor de su prensa independiente, la separación de poderes, la institucionalidad europea en última instancia, que España es miembro, esos diseños le van a impedir a Podemos de reproducir las formas bolivarianas, pongámoslo así. Pero me preocupa algo, es decir, la institucionalidad también existía en Venezuela, la institucionalidad también existía en Bolivia y también existía en Ecuador. Y es una institucionalidad, Jairo, que sirviéndose de ella
movimientos de este tipo llegan al poder para cambiar la institucionalidad y cambiar las reglas de juego a posteriori. Precisamente es lo que ocurrió en América Latina, y Dania. Hay que tener en cuenta que cuando buscamos categorizar este tipo de movimientos y le adjudicamos el nombre de populismos radicales, los liderazgos que se crearon con corte autoritario tenían un discurso muy claro. Utilizaban la democracia para conquistar el poder, pero tan pronto estaban en las casas de gobierno, inmediatamente desmontaban todo lo que se llamaba instituciones liberales de la democracia. Hay que tener en cuenta el caso, por ejemplo, el venezolano o con los que citaba el profesor Chamiz. Todos ellos tan pronto llegan al poder empiezan a atacar quizás los íconos que en algunos sectores sociales incomodan a ciertos líderes políticos. Atacaban el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, atacaban a Estados Unidos con el término de imperialismo, inmediatamente acudían a los congresos vía reforma constitucional para establecer nuevas cartas políticas que les permitiera tener muchos más poderes desde el punto de vista del sistema presidencial y de manera particular la facultad de reelegirse. En esa medida creo que todas las instituciones son susceptibles de tener porosidades. Si tú miras un ejemplo que yo creo que vale la pena traer a colación, que sé que el profesor Chami lo conoce muy bien, está el caso colombiano. En Colombia, en cierta medida, ocurrió algo parecido. El presidente Álvaro Uribe trató de quedarse en el poder, reformó la Constitución, llegó hasta tener la posibilidad de postularse a una segunda reelección y la Corte Constitucional lo detuvo. El gran problema es que más temprano que tarde se corroe la democracia, se afecta. No sé qué tan fuerte sea el Tribunal Supremo Español para contener ese tipo de actividades, pero en América Latina nuestra institucionalidad no fue capaz. Justo quería preguntarle al profesor Chamiz por qué él piensa que la institucionalidad europea va a ser más fuerte que la de América Latina y va a poder con estos embates en el caso de que Podemos llegase al poder. Por lo dicho, el Tribunal Supremo, las Cortes, el vigor de su prensa independiente, la diversidad y la riqueza de la sociedad civil, la independencia, la verdadera independencia de la sociedad civil española y europea en general del Estado, que no es el caso en muchos países de América Latina, donde las sociedades han sido históricamente muy dependientes del aparato del Estado, no es el caso ni en España ni en el resto de Europa. Y en última instancia en la institucionalidad de la Unión Europea, que fija ciertas reglas de comportamiento, ciertas reglas de acción política que deben observarse y en cuyo caso ir en dirección bolivariana en España, en Europa misma, sería muchísimo más difícil, muchísimo más improbable. Estoy muy de acuerdo con lo que dice Jairo, el ejemplo colombiano es interesante. Uribe también quiso quedarse un tercer periodo, estando en el poder modificar las reglas para quedarse más de la cuenta. El Tribunal Constitucional colombiano, de manera independiente, lo invalidó. Eso no ha sucedido en muchos otros países y por eso también ha ocurrido. Entonces, allí mismo está la expresión, el ejemplo de una institucionalidad, aún en América Latina, una institucionalidad fuerte e independiente y otra institucionalidad mucho más débil y mucho más fragmentada, incapaz de limitar el poder del Ejecutivo, que de eso se trata. La separación de poderes es para que los poderes se limiten y se supervisen unos a otros. Pablo Iglesias, que lidera el movimiento Podemos, tiene contradicciones como la mayoría de este tipo de líderes. Últimamente intenta distanciarse de alguna manera de que lo asocien con Chávez o con la Revolución Bolivariana. Me gustaría compartir con usted, hay en las redes sociales en este momento cualquier cantidad de videos en relación a la asociación del chavismo con Podemos, de Iglesias con Chávez. Escogimos este, que es corto, pero que muestra la personalidad o por lo menos las contradicciones de Pablo Iglesias. Porque hoy los demócratas hemos perdido a uno de los nuestros. Yo soy comunista. Claro. Para despedir un mensaje para los españoles que viven aquí en Venezuela y los hijos de españoles. Pues qué envidia me dan. Tengan cuidado, Chávez vivo es muy peligroso para los poderosos, pero muerto sería invencible. Es muy interesante vivir en un país como este, en el que se están produciendo tantos cambios y tantas transformaciones que pueden convertirse en un ejemplo democrático para los ciudadanos del sur de Europa. Si hablara de ETA, diría
que el terrorismo ha producido un enorme dolor en nuestro país. Pero también diría que tiene explicaciones políticas. Pido disculpas por no romper la cara a todos los fachas con los que discuto en la televisión. Los que simpatizamos con el proceso bolivariano, cuando acabemos en esta charla, nos vamos de cacería a Segovia a aplicar la justicia proletaria, que es lo que se merecen unos cuantos. ¿Qué es lo que haría un gobernante decente? Expropiar. Exprópiese, expropiese. De acuerdo. Y aquel edificio allá en la esquina. Decir exprópiese es decir democracia. Esa casita que se ve ahí con 2 balcones. Y ahí lo que están en unos negocios, exprópiese. Ser demócrata es expropiar, aunque os duela. También es un edificio que tiene locales comerciales de propiedad privada. Por tanto... Exprópiese, señor alcalde. Exprópiese. Exprópiese. Un tipo que dice en un discurso: voy a hacer desfilar al ejército francés para que los mercados se atengan a las consecuencias. ¿Qué queréis que os diga? Me causa simpatía. Me gustaría que un partido de izquierda ganara las elecciones y me nombrara director de una televisión pública. Eso es lo que más me gustaría. Cualquier demócrata debería preguntarse si no sería razonable que los presos de ETA y aquellos vinculados al independentismo vasco no deberían ir saliendo de las cárceles. Lo que ataca la libertad de expresión es que la mayor parte de los medios sean privados. Donde hay propiedad privada hay corrupción. E incluso que existan medios privados ataca la libertad de expresión, hay que decirlo abiertamente. Cuando definimos al enemigo, yo creo que todos estaremos de acuerdo en que el enemigo es la lógica capitalista. Ese enemigo solamente entiende un lenguaje, el lenguaje de la fuerza, con un derecho, el de portar armas, que es una de las bases de la democracia. Me gusta quien moviliza al ejército para decir a los mercados: cuidado, que las pistolas ahora las tengo. Bueno, y esto continúa, pero en aras del tiempo y de nuestros invitados lo dejamos hasta ahí. Jairo, ¿por qué una de las características, lo era en Chávez, lo es en Iglesias, lo es en Evo Morales, quizás menos en Correa, por lo menos por ahora, es la contradicción? Es decir, hoy son una cosa, mañana son otra, hoy juran de rodillas algo y mañana lo van a cambiar. Y Dani, yo creo que este tipo de liderazgos giran en torno de una palabra que es muy importante para ellos, y es el oportunismo. Son liderazgos autoritarios oportunistas que no solamente buscan atraer la atención, sino de manera particular manipular los sentimientos de la sociedad civil. Fácilmente salen de alabar, como vemos a Iglesias, a Hugo Chávez, o decir unas atrocidades, por lo menos en la teoría de las democracias liberales, que expropiar hace parte del ser demócrata. Yo creo que en esa medida son liderazgos autoritarios oportunistas. Un día se ponen una camiseta, mañana se ponen otra. Si por conseguir unos votos y acceder al poder tienen que decir que Cristina Fernández en Argentina garantiza la estabilidad política en ese país, o si Daniel Ortega es un líder democrático, pues lo pueden hacer sin ningún problema. El oportunismo hace parte del populismo radical. Héctor Chamiz, ¿seguirán proliferando este tipo de movimientos y este tipo de líderes? Una buena parte de eso va a depender de los recursos, porque estos movimientos políticos han crecido en base a recursos, en base a políticas clientelares. Sí. Y en algunos países los recursos se están agotando, en Venezuela claramente, en Argentina también, y América Latina toda está enfrentando de aquí en más un cambio de ciclo. Los precios internacionales de los exportables están cambiando, y eso va a significar menos cantidad de recursos para América Latina en general. Pero lo del oportunismo es interesante porque, por un lado, los líderes de Podemos tienen un origen de izquierda, estalinista además, no de una izquierda democrática, sino de una izquierda estalinista, y todas esas citas que acaban de pasar lo corroboran. Pero además, qué limitado como estructura de pensamiento, porque fíjese usted, Idania, en España hoy gobierna la derecha. Si la derecha española gobernara en cuanto a lo institucional como gobierna la supuesta izquierda venezolana, así como Leopoldo López está preso en Venezuela, si Rajoy y el Partido Popular, que son de derecha, gobernaran como se gobierna en Venezuela, el que estaría preso es Pablo Iglesias. Esa es una disyuntiva que no puede solucionar Pablo Iglesias ni puede solucionar Podemos si no se ponen de acuerdo con lo que significa vivir dentro de los límites de una democracia constitucional.
que no es el caso de Venezuela y sí es el caso de España. Y de otros países de América Latina, además, no únicamente España y no únicamente Europa. Pues absolutamente interesante. Lamentablemente el tiempo en televisión está marcado y los tengo que despedir. Me encantaría tener unos minutos más para compartir con ustedes. Quiero agradecer a Héctor Chamis, profesor del Centro de Estudios Latinoamericanos de Georgetown y columnista del diario El País, por estar con nosotros en vivo y directo en nuestros estudios en Washington. Muy buena tarde para usted. Gracias, un placer estar con usted, Idania. Igualmente para mí tenerlo en el programa. Además, finalmente logramos acordarlo. Y gracias a Jairo Libreros, analista permanente de NTN, por acompañarnos. Idania, fue un placer. Profesor Chami, un gusto.